Continuando con nuestro programa, vamos a tener ahora al doctor Ricardo Manuel Anicama Pardo. Él es médico asistente del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y los estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es médico asistente y ex jefe de servicio del departamento de cabeza y cuello durante la pandemia. Bienvenido, doctor. Bien, buenos días. Siempre agradeciendo la invitación del comité organizador para poder mostrar lo que nosotros hicimos durante la pandemia. Una situación que nos tocó vivir y que gracias a Dios estamos acá para contarlo, ¿no? Hay muchos colegas que desgraciadamente cayeron y muestra de eso es el colegio médico nuestro, donde está adornado, entre comillas, por las imágenes de todos los mártires que lucharon y cayeron durante esta pandemia. El 16 de marzo pues viene esta noticia y a todos nos agarra fríos y el pánico, como decía el Chapulín, cundió, ¿no? Entonces teníamos que tomar medidas. La región de cabeza y cuello era una zona difícil porque es la zona donde prácticamente se emitía directamente el contagio. El otorrino, el oftalmólogo, el cirujano de cabeza y cuello, el odontólogo estaban totalmente expuestos. Y de ahí que teníamos que tomar medidas y empezar a revisar un poco lo que decía la literatura a nivel mundial de esto que, sin embargo, era nuevo. Entonces había que improvisar también. Nosotros éramos 15 médicos asistentes, 6 residentes, e inmediatamente 6 se fueron a trabajo remoto por factores de riesgo, nos quedamos 9 y 6 residentes en ese entonces. Actualmente, de los 15 quedamos 10, 8 presenciales, 2 en remoto, haciendo un total de 53% de la actividad asistencial con la cual contamos ahora. Se inhabilitó la entrada de residentes, 2 años. No tenemos R3, no tenemos R2, tenemos solamente R1. Entonces, de ahí que se ven los esfuerzos por querer llevar el departamento hacia adelante. Las consecuencias inmediatas que nos trajo la pandemia fueron pues el cierre de consultorios, la suspensión de cirugías selectivas y el desalojo progresivo de las camas de hospitalización, ¿no? Para dar pase a los pacientes que venían con COVID. Entonces, como decía Albert Einstein, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento y teníamos que adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, fuimos partícipes de una campaña también de impulsar a la gente a tomar medidas, a no salir de la casa. ¿Esto no tiene audio? Bueno, este es un video que hizo el Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, un poco informando a la gente que más allá de un profesional hay un padre de familia, un hijo, de que no somos suicidas, pues porque la prensa decía que el juramento hipocrático y teníamos que nosotros enfrentar esto, a pesar de que a veces habían carencias de algunas situaciones que nos ponían en mayor riesgo, con mayor temor, pero detrás de eso había humanos también que tenían miedo y que tomaban esta responsabilidad con hidalguía, afrontando y realizando nuestra profesión. Entonces decíamos que no somos héroes, pero éramos hijos, éramos padres, y así como nosotros queríamos trabajar para ellos, ellos también trabajen, que se queden en su casa. Las reuniones se volvieron virtuales porque los aforos se redujeron automáticamente. Entonces tuvimos que tomar estas medidas asignando comisiones a través de estas plataformas que se han quedado ahora.
que nos sirven para seguir comunicándonos, para hacer educación, porque la educación nunca paró, ¿no? Se programaron visitas, interconsultas, reuniones clínicas online y atenciones de emergencia, y las cirugías nunca pararon. A pesar de las restricciones, seguíamos operando, pero con muy poca frecuencia de tratamiento rápido, como las cirugías oncológicas, por ejemplo, y las emergencias. En mayo del 2020 se iniciaron las guardias COVID, ¿no? Cirujanos un poco inquietos, ¿cómo nos van a mandar a hacer medicina interna? Hace tiempo que no vemos un libro, no sabemos. Todos entramos, todos tuvimos que entrar, con temor, con todo lo que había encima, pero entramos. ¿Ya? Y como les decía, las actividades académicas no pararon, y esta plataforma empezó a crecer, a hacer mayor cantidad de encuentros, no solamente nacionales, sino compartiendo experiencias con otros países también acerca de los temas que pasaban en la vía aérea, en cuanto a lo que a nuestra especialidad competía, ¿no? Nos tuvimos que trasladar, porque las restricciones aquí en el hospital eran fuertes y teníamos una carga de pacientes por operar. Nos trasladamos al INCOR, adoptando los protocolos del INCOR, y logramos desarrollar 46 cirugías oncológicas, sin ninguna complicación. Asimismo, nos trasladamos al Hospital de Alcántara, donde también realizamos otras tantas, 48, 50, de mediana complejidad. Entonces, esto, más que bajar una estadística, demostró que los hospitales de Alcántara, que los hospitales de la red están en capacidad de poder resolver problemas de mediana complejidad en cabeza y cuello. Ese también era uno de nuestros propósitos, ¿no? De disminuir ese vendaval que se iba a venir de todas maneras una vez pasada la pandemia, que la tenemos actualmente. Y ese es un mensaje a nuestras autoridades para que lo tomen en cuenta y podamos impulsar estos hospitales de la red para poder nosotros minimizar la llegada de pacientes a nuestro ya congestionado hospital. La traqueotomía se volvió también un reto. Nadie quería entrar a hacer una traqueotomía a un paciente COVID. No abría la tráquea y estaba ahí en el nido donde el virus abundaba. Entonces tuvimos que seguir algo también, y me tocó hacer la primera traqueotomía como jefe de servicio de departamento, pues no poner el hombro y demostrar pues a los colegas de que tenemos que afrontar esto con todas las medidas de seguridad. Después entendimos un poco la fisiopatología de este virus, y cuando nos dimos cuenta pues que después de la segunda o tercera semana ya la carga viral disminuía, ya eran las posibilidades menores para poder contagiarnos. Entonces ya con mayor confianza desarrollábamos cada vez más este tipo de procedimientos. Incluso ya traqueotomías transtumorales, traqueotomías en la cama del paciente, lo llevábamos a apnea total durante la colocación de la cánula, y gracias a Dios ninguno tuvo ninguna complicación mayor, y hasta ahora todos salimos adelante. Poco a poco empezamos a iniciar la consulta externa y cirugía menor con todas las medidas de seguridad, pacientes bien seleccionados, con sus pruebas previas, de tal manera que la tasa de contagio no se diera pues por ningún lado, ¿no? En septiembre del 2020 reiniciamos la cirugía de pediatría con las mismas medidas de seguridad, y hasta ahora todos hemos ido hacia adelante. Hemos participado como hospital en cursos interdisciplinarios organizados por otros centros. También, como les decía, la educación nunca paró. Y el 5 de octubre, cómo no, nos tocó desde cada uno de nuestros rincones poder celebrar el Día de la Medicina, ¿no? Creo que con mucho reconocimiento a cada uno de los médicos que elaboramos acá, podemos brindar desde nuestras casas, y esta es una muestra de la confraternidad, de la unión que había en nuestro servicio. El trauma también llegó y con bastante complejidad, y este es un caso
que laceró totalmente la tráquea con una herida desde el ángulo mandibular derecho hasta la clavícula izquierda. Y un joven grupo de mi servicio, encabezado por el doctor Roberto Barrón. Este fue la situación que llevó a provocar ese accidente con ese instrumento. El doctor Barrón, como ven estos tres, de aquí de la derecha, el más pequeñito que yo decía, el pequeño gigante, fue quien estuvo a cargo de esta operación y fue un paciente que salió airoso. Ese es el día que el paciente sale de alta, saludando, brindando, festejando un nuevo nacimiento. El doctor Barrón ya no está con nosotros porque la suplencia se terminó y no se nos han renovado. Entonces, eso pasa con nuestras grandes figuras. Estamos suplicando a nuestras autoridades ya hace 5 meses que lo vuelvan a contratar. Igualmente, las cirugías reconstructivas empezaron a darse nuevamente, cirugías de 10, 12, 14 horas en conjunto con cirugía plástica, o sea, microcirugías, como en este caso un colgajo radial, una reconstrucción de lengua, con un aforo reducido de cirujanos. Normalmente aquí entraban casi 10 personas, ¿no? Porque son cirugías largas, donde tenemos que ayudarnos, reemplazarnos, y los residentes estar ahí para poder aprender también, porque no es una cirugía muy frecuente. Pero ahí teníamos pues a los cancerberos, las enfermeras que nos decían aforo, 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 y teníamos que cumplir con las medidas correspondientes. Y nos llegó una nueva enfermedad, que son las estenosis traqueales, que hasta ahora las tenemos, y que aquí está el doctor Mendizábal, las compartimos también con ellos, ¿no? Secuelas de COVID, de la intubación prolongada, pacientes que llegan a este estado y que requieren pues cirugías urgentes. Todos entusiasmados con la patología, aprendiendo, capacitando para poder realizarla, pero cuando empezaron a llegar las reestenosis, ahí un poco que detuvimos la mano y dijimos, ¿qué está pasando? Volver a estudiar, a revisar esto y tomar las medidas para que la recidiva de este tipo de lesiones no nos lleguen o lleguen con menor frecuencia. Situaciones que nos ha dejado la pandemia y que ha originado la formación de una nueva unidad, que es la unidad de laringe y tráquea. Otorrino, durante la pandemia, fue uno de los primeros que impulsó el tema de las teleconsultas junto con otros servicios, ¿no? Desde junio empezaron a hacer lo que eran las consultorias de atención inmediata e iniciaron en enero del 21 el trabajo remoto con el personal que se quedó en casa. Casi igual que nosotros, la oferta actual de Otorrino llega al 53%. Todavía no se reincorporan totalmente los colegas que se fueron a remoto y seguimos nosotros con menor cantidad tratando de seguir empujando el barco. Oftalmo continuó brindando atenciones de emergencias desde el inicio de la pandemia. También iniciaron un CAE desde junio del 2020 y fue uno de los primeros en instaurar las atenciones por telemedicina con videollamada, ¿no? Desde junio del 2020 hasta la fecha. Un montón de actividades en áreas no COVID y en áreas COVID también partícipes en las guardias, en los pisos de hospitalización, en la primera, en la segunda ola. Y durante toda la pandemia, atenciones de consultas en UCI y pisos COVID. Este es el tipo de lesiones que con más frecuencia se vieron, queratitis o úlceras corneales por exposición, ya que incluso con tasografía en la cama del paciente, ¿no? Para tratar de solucionar todos estos problemas. Entonces, mirando hacia el futuro, nosotros decíamos, trayendo a colación otra frase de Albert Einstein que decía, es una locura hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces nosotros ni siquiera estamos en lo mismo. Como ven, estamos con el 53% de capacidad asistencial, con 2 residentes
y con los mismos turnos quirúrgicos. Entonces ya no nos podemos estirar más. Oftalmología requiere de 6 oftalmólogos urgentes, que se vienen solicitando ya hace buen tiempo. Otorrino está con el 53% de capacidad. Cirugía maxilofacial, igualmente, con 66% de asistenciales, de ellos 8 presenciales, 2 en remoto, lo que hace un equivalente que en presencial solo estemos el 53%, y con el 33% de la capacidad de residentes que teníamos antes. De 6, solamente 2, y son de primer año. O sea, hay que llevarlos de la manito, porque todavía no tienen la expertise para poder darles mayores responsabilidades. Entonces, escuchaba al doctor García cómo uno miraba hacia el futuro y quería tener todas esas cosas, ¿no? Igualmente, nosotros ya tenemos navegación en el mundo, en cabeza y cuello, tomografías intraoperatorias, estamos trabajando con robot para hacer cirugías intraorales, la endoscopía se metió de lleno, pero lo que queremos es que nos contraten a los médicos que necesitamos para seguir empujando este barco, ¿no? Que los centros hospitalarios de la red se potencien, que podamos incorporar nuestra especialidad a esos hospitales para minimizar un poco la carga de pacientes que tenemos y hacer crecer también esos hospitales, ¿cómo no? Facilitar el intercambio de residentes en este momento, porque hay gente que quiere venir y que es apoyo y es una simbiosis porque aprenden y también nos ayudan a empujar el carro, pero capacitación pone frenos porque no hay convenio, por esto, por otro. Entonces necesitamos manos, necesitamos gente que colabore. Queremos crecer juntos, todos aprendemos, todos apoyamos, todos empujamos en el carro, ¿no? Igualmente a nivel de provincias. Nos refieren mucho a provincias donde hay hospitales que realmente tienen la capacidad para desarrollar este tipo de cirugías. Gracias por su atención.